En este video explicaremos lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. A grandes rasgos, este sistema se define como un mecanismo del cuerpo que regula la presión arterial y el equilibrio de líquidos. Cuando se activa por mucho tiempo, como ocurre con la hipertensión, la diabetes o el daño renal, mantiene los vasos sanguíneos contraídos y favorece la retención de agua y sodio. Esto provoca una presión elevada de forma constante, que a largo plazo daña el corazón, los riñones y los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo de muerte cardiovascular. Más adelante explicaremos a detalle cómo se desarrolla este sistema. La primera enfermedad relacionada es la hipertensión arterial, que ocurre cuando la presión con la que la sangre empuja a las arterias se mantiene elevada, por encima de 130 entre 80 milímetros de mercurio. Aunque no presenta síntomas al inicio, con el tiempo puede causar infartos, derrames cerebrales y falla renal. En México, más de 30 millones de personas viven con hipertensión, una de cada 4, y casi la mitad no lo sabe. Los principales factores de riesgo son el exceso de sal, la obesidad, el estrés, el tabaquismo y la vida sedentaria. Es una de las principales causas de muerte cardiovascular en el mundo. La segunda es la insuficiencia cardíaca, que aparece cuando el corazón pierde fuerza para bombear sangre de forma eficiente. Provoca fatiga, hinchazón y dificultad para respirar y puede ser consecuencia de hipertensión no controlada, diabetes o infartos previos. En México afecta a más de 1.5 millones de personas y tiene una alta mortalidad, sobre todo en adultos mayores. La mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada mueren en menos de 5 años si no recibe el tratamiento adecuado. Por último, la enfermedad renal crónica ocurre cuando los riñones pierden su capacidad para eliminar desechos y líquidos. Al inicio no da síntomas, pero en etapas avanzadas causa hinchazón, cansancio y cambios en la orina. Afecta a cerca del 13% de los adultos mexicanos, aunque la mayoría no lo sabe, y puede progresar hasta requerir diálisis o trasplante. Sus principales causas son la diabetes y la hipertensión, responsables de más del 70% de los casos. En conjunto, la activación sostenida del sistema renina-angiotensina-aldosterona genera un círculo vicioso: presión arterial alta, daño cardíaco y pérdida de función renal, que aumenta el riesgo de muerte prematura. Por eso, controlar la presión arterial, reducir el consumo de sal y mantener un peso saludable y hacer ejercicio son medidas esenciales para prevenir estas enfermedades y evitar sus consecuencias mortales. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA, es uno de los mecanismos más importantes para mantener la estabilidad del cuerpo. Este sistema regula la presión arterial, el volumen de la sangre y el equilibrio de electrolitos, especialmente el sodio y el potasio. Puede considerarse como un sistema de defensa, porque se activa cuando el organismo percibe una baja presión, una disminución del flujo sanguíneo hacia los riñones o niveles bajos de sodio. En esas condiciones, el sistema renina-angiotensina-aldosterona trabaja para restaurar el equilibrio y asegurar que llegue suficiente sangre y oxígeno a todos los tejidos. Todo este proceso comienza en el riñón, específicamente en unas células llamadas yuxtaglomerulares, que detectan la baja presión o la falta de sodio. Estas células liberan una enzima llamada renina, que viaja por la sangre y actúa sobre una proteína producida en el hígado llamada angiotensinógeno. La renina transforma esa molécula en angiotensina 1, una forma inactiva que por sí sola no tiene efecto. Luego, cuando la sangre pasa por los pulmones, una enzima conocida como ECA, o enzima convertidora de angiotensina, la convierte en angiotensina 2, que es la forma activa y más importante. La angiotensina 2 tiene varios efectos. Primero, provoca vasoconstricción, es decir, el estrechamiento de las arterias, lo que eleva de inmediato la presión arterial. Segundo, estimula a las glándulas suprarrenales ubicadas sobre los riñones, para que liberen una hormona llamada aldosterona. Esta hormona hace que el riñón retenga sodio y agua y elimine potasio, lo que incrementa el volumen sanguíneo y ayuda a mantener la presión entre los valores normales. Gracias a esto, el cuerpo recupera el equilibrio entre agua, sal y presión. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es esencial cuando funciona correctamente, pero puede causar problemas graves si se activa en exceso. En el caso de la hipertensión arterial, el cuerpo produce cantidades elevadas de angiotensina 2 y aldosterona, lo que genera una vasoconstricción constante. Esto significa que los vasos sanguíneos permanecen estrechos todo el tiempo, aumentando de forma continua la presión arterial y dañando las paredes de las arterias. En cambio, en la insuficiencia cardíaca ocurre algo diferente. El corazón bombea menos sangre y el riñón interpreta esa reducción de flujo como si fuera una presión baja. Por error, activa nuevamente el SRAA, lo que provoca retención de líquidos y acumulación de sodio. El exceso de líquidos se traduce en edema, sobre todo en piernas o pulmones, y esto aumenta la carga de trabajo del corazón, creando un círculo vicioso. Cuanto más activa el sistema, más sobrecargado y débil se vuelve el corazón.
En resumen, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es esencial para mantener la presión y el volumen sanguíneo. Sin embargo, su sobreactivación contribuye directamente a enfermedades como la hipertensión, insuficiencia cardíaca y el daño renal. Por eso es una de las rutas metabólicas más estudiadas en la medicina y sobre todo en la nutrición. En el eje renina-angiotensina, tomaremos como factor relacionado la enzima convertidora de angiotensina, ECA, y los fármacos que la inhiben, como los ISA y ARA2. Estos son claves para entender cómo se regula la presión arterial y tratar enfermedades asociadas. Primero describamos las características de la ECA. Es una enzima metaloproteasa dependiente de zinc que convierte angiotensina 1 en angiotensina 2 y degrada bradacinina. ¿Y esta en dónde actúa? Pues actúa principalmente en el endotelio vascular de los pulmones, llevándose ahí el 90% de la conversión, pero también en riñones, corazón, vasos sanguíneos, cerebro e intestino. Y recordemos que su papel fisiológico es regular la presión arterial mediante vasoconstricción vía angiotensina 2, y también estimula la liberación de aldosterona para retener sodio y agua, y responder a la hipovolemia o hipotensión para mantener el equilibrio hidroeléctrico. Ahora expliquemos el mecanismo de acción de los fármacos. Para los ISA, como enalapril y captopril, bloquean la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 al unirse competitivamente al sitio activo de la ECA. Esto reduce los niveles de angiotensina 2, disminuyendo la vasoconstricción, y aumenta la bradacinina, promoviendo la vasodilatación. Enalapril es un profármaco que se activa en el hígado, con duración de 12 a 24 horas, y captopril actúa directamente, pero dura de 4 a 6 horas. Para los ARA2, como los sartán, estos bloquean el receptor AT1 de la angiotensina 2, previniendo su unión y efectos como vasoconstricción, liberación de aldosterona y fibrosis. Estos no afectan la bradacinina, por lo que causan menos tos. Y los sartán tienen un metabolito activo que dura 24 horas, redirigiendo efectos a receptores protectores como AT2. En relación con la ruta metabólica del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los ISA reducen la angiotensina 2 directamente de un 60 a un 70%, mientras ARA2 bloquea a AT1 específicamente. Esto mejora enfermedades como hipertensión, bajando la presión de 10 a 20 milímetros de mercurio, la insuficiencia cardíaca, reduciendo mortalidad de 20 a 40%, y enfermedad renal, disminuyendo proteinuria de un 30 a 50%, retrasando su progresión, con efectos pleitrópicos, antiinflamatorios y antioxidantes. Por lo que en estos puntos destacan cómo la ECA y sus inhibidores son esenciales en el sistema renina-angiotensina-aldosterona para mejorar la salud cardiovascular. Como ya vimos, este eje es muy importante para la regulación de la presión arterial y el equilibrio de líquidos en nuestro cuerpo, pero su hiperactivación se relaciona con la patogenicidad, especialmente enfermedad renal, cardíaca, además de hipertensión. Su terapia consiste en acción en el riñón, frenando la cadena de reacciones que puede ser inhibiendo la renina, inhibiendo la ECA o inhibiendo el receptor AT1. Esto promueve la vasodilatación, disminuye la secreción de aldosterona y da un efecto protector al corazón y riñones. También medicamentos son los IECA, que realmente actúan inhibiendo la ECA. Son fármacos de uso común y se utilizan para la hipertensión y insuficiencia cardíaca principalmente. Incluyen medicamentos como lisopronil, captopril, ramipril, entre otros. Estos impiden la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 y disminuyen la degradación de bradicidina, lo que nos da menor vasoconstricción, menor secreción de aldosterona y disminuye la presión arterial, por lo que mejora los resultados cardiovasculares, reduce las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular. El siguiente fármaco son los ARA2 o ARB, que incluyen valsartán, losartán, mesartán, entre otros. Estos impiden que la angiotensina 2 se una a su receptor AT1. Disminuir la actividad de la angiotensina 2 disminuye la vasoconstricción, la actividad simpática, la reabsorción de agua y sodio en el riñón y la aldosterona, provocando vasodilatación y disminución de la presión arterial, pero sin afectar la glicina, por lo que no causa tos. Pero pueden causar hiperpotasemia y patogenicidad. Asimismo, se advierte no combinar ARA con IECA, podría causar daño renal y desequilibrio electrolítico. Por último están los DRIs, como la lisquiren. Debe directamente la actividad de la renina, viendo la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1, disminuyendo así todas las hormonas del eje, y disminuye la resistencia periférica vascular, pero hay muy alto riesgo de daño renal y complicaciones si se combina con IECA o ARA2.
Por otro lado, la terapia nutricional se basa en una reducción de sodio. La OMS recomienda no más de 5 gramos de sal al día, que equivale a 2 gramos de sodio. Botanas, salsas ultraprocesados y embutidos contienen sodio oculto. Más, la dieta DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, demostrado ser eficaz. Prioriza frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y frutos secos y lácteos bajos en grasa, limitando grasas saturadas, sal y azúcares añadidos. Observado que disminuye significativamente la presión arterial. Ahora, ventajas y desventajas de cada estrategia, principalmente de la terapia farmacológica, es que su eficacia está comprobada. Reducen la vasoconstricción, tienen protección renal cardíaca, disminuyen la mortalidad cardiovascular, pero pueden producir hiperpotasemia, tos, angioedema, carditis e hipotensión. Además, requieren monitoreo constante y pueden estar contraindicados durante el embarazo. Por otro lado, en la terapia nutricional vemos que no hay efectos secundarios, mejoran el estado general de salud, reduce el riesgo de enfermedades crónicas y puede aplicarse para toda la población. Pero la adherencia puede ser difícil, requiere de educación alimentaria. Finalmente, sabemos que comprender este eje es fundamental para entender la hipertensión arterial, que es una de las causas de enfermedad y muerte en el mundo. Gracias al desarrollo de las terapias que actúan sobre este sistema, se ha reducido el riesgo de infarto, insuficiencia cardíaca y daño renal en miles de personas. Entendemos que para el correcto funcionamiento de este eje no solo necesitamos fármacos, sino también hábitos saludables.